Mariela, bueno, es doctora en astronomía, bien, maestra en astronomía, es investigador del CONICET, es docente de la Facultad de Ciencias Astronómicas de la Universidad de La Plata. Bueno, es autora de muchísimos trabajos, más de 80 trabajos presentados en reuniones internacionales, nacionales, publicaciones también, y muchas con referato. Tiene 23 años de actividad como docente. Aparte tiene mucha actividad también como divulgación, que es lo que más nos interesa a nosotros, porque bueno, realmente es algo que le gusta y lo hace muy bien. Bueno, el tema de hoy. Y bueno, entonces hoy les voy a hablar de eclipses. Yo preparé esta charla como una especie de clase, ¿sí?, para los talleres, y la organicé así. Vamos a ver rápidamente qué son los eclipses y las distintas clases de eclipses que hay, clasificación y generación de ellos, cuáles y cuándo serán los próximos eclipses de Sol observables acá en Argentina, las utilidades científicas del estudio de los eclipses, y después del eclipse total de Sol que vamos a tener este año, el 14 de diciembre, y los modos seguros de observación de un eclipse de Sol. Entonces, bueno, un eclipse, la palabra deriva del latín, eclipsis, y este a su vez del griego, y significa propiamente una desaparición. En la astronomía está haciendo referencia a la ocultación transitoria, total o parcial, de un astro por interposición de otro cuerpo celeste. Hay distintos tipos de eclipses, ¿no?, de acuerdo a cómo se dé la configuración de estos astros en el cielo. Está el eclipse de Sol, que puede ser parcial, total o anular, y está el eclipse de Luna, que puede ser parcial, total o penumbral, que acá en este esquema no está. Pero bueno, para que se entienda lo que voy a mencionar en el transcurso de la charla, vamos a tener que repasar un poquito algunos conceptos básicos, mecánica celeste, por ejemplo, y hacer referencia a una de las leyes de Kepler. Bueno, Kepler creo que es muy conocido por todos, un científico que ha explicado el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Y justamente la primera ley de Kepler dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos. Entonces, acá hay un esquema, ¿sí? Por ejemplo, una elipse. Vamos a ver las partes de una elipse. Una elipse tiene como característica su excentricidad. La excentricidad es la relación que hay entre la distancia de uno de sus focos, los dos focos son equidistantes al centro, entonces de cualquiera de sus focos al centro, que acá le identifiqué con la letra C, y el semieje mayor. ¿Sí? Todo esto es eje mayor, así que la mitad es el semieje mayor y esta mitad es el semieje menor. Fíjense, acá está la relación. Cuando el foco coincide con el centro, C es 0, la excentricidad es nula, y por lo tanto lo que tenemos es un círculo, porque no hay eje menor y eje mayor, ¿sí? La distancia de todos los puntos al centro es la misma, entonces hay un único radio. En cambio, cuando el foco se empieza a alejar del centro, C empieza a tomar un valor que va de 0 a 1, y por lo tanto el cociente va creciendo de 0 a 1 y lo que se tiene es una elipse, que a medida que se crece va siendo más elongada. Cuando C coincide con A, entonces la excentricidad es 1 y ya no tenemos una elipse sino una parábola, mayor que 1, una hipérbola. Pero bueno, acá lo importante son las elipses porque es la clase de órbita que los planetas describen alrededor del Sol. En particular, la elipse que presenta la Tierra en su desplazamiento alrededor del Sol. Entonces, esa órbita se llama eclíptica, el plano imaginario en el cual se desplaza alrededor del Sol es el plano ecliptical, y bueno, es una elipse que tiene una excentricidad muy próxima a 0, con lo cual se darán cuenta que este dibujo está bastante exagerado, porque es bastante próxima a una circunferencia. Pero asimismo no es circunferencia y sí tiene los dos puntos, digamos, las dos distancias extremas. Afelio cuando está muy alejada o más alejada del Sol, que esto puede pasar entre el 3 y el 6 de junio, y perihelio cuando está más próxima, que pasa entre el 2 y el 5 de enero. La terminación helio hace referencia al componente gaseoso de la estrella. Y lo que se hace es tomar un valor de distancia medio entre estos dos, y entonces decimos que la distancia media de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros,
que en astronomía lo tomamos como una unidad de distancia, que es una unidad astronómica. Bien, bueno, la velocidad angular de la Tierra es aproximadamente 1 grado por día, porque de hecho cuando termina de completar su órbita alrededor del Sol se cumplen los 365,25 días, ¿sí? Que dura un año nuestro. Así que para hacer 360 grados en un año se desplaza aproximadamente 1 grado por día. Y acá tenemos a la órbita de la Luna. También es elíptica y fíjense que su excentricidad es mayor que la de la Tierra, es decir, que es un poco más elongada todavía. Por lo tanto, la Luna se encuentra a distintas distancias de la Tierra a lo largo de su recorrido orbital. Acá se van a llamar perigeo, por geo de Tierra, ¿sí? El punto más próximo de la Luna a la Tierra, y apogeo, el más distante. Ahora, asombrosamente, el tamaño, digamos, la distancia, no el tamaño acá, la distancia de la Tierra al Sol es 400 veces mayor a la distancia de la Luna a la Tierra. Y acá es donde viene la magia, y es el hecho de que el tamaño del Sol, a su vez, es 400 veces mayor al tamaño de la Luna. Entonces, esta relación de 400 veces la distancia del Sol a la Tierra mayor que la distancia de la Luna a la Tierra, en relación con los tamaños, 400 veces el Sol más grande que la Luna, favorece a que se generen los eclipses así como los conocemos. ¿Por qué no tenemos eclipses todos los meses entonces, o todo el tiempo? Bueno, porque el plano de la eclíptica, el cual les comenté recién, tiene un ángulo de inclinación respecto al plano del ecuador, que es el que divide a la Tierra en los dos hemisferios, norte y sur, ¿sí? Aproximadamente unos 23 grados. Y ya esto genera que no vayamos a tener eclipses con la frecuencia que a lo mejor se pensaba o se esperaba. La órbita de la Luna. A ver, la órbita de la Luna, como dije, es elíptica, tiene un perigeo y un apogeo, tiene un período orbital, es decir, el tiempo que la Luna se demora en recorrer toda una órbita, como nosotros para cumplir nuestro año de 365,25 días, el de la Luna es de 27,32 días, se conoce como mes siderio. Y el plano en el cual la órbita se desplaza alrededor de la Tierra también tiene un ángulo de inclinación respecto a la eclíptica, que es de aproximadamente unos 5 grados. Acá hay dos valores porque este plano va cambiando, tiene un movimiento en consecuencia de las atracciones gravitatorias de la Tierra y bueno, el Sol y el resto de los planetas que están en las proximidades. Ahora, la Luna, y esto es importante que lo recordemos porque más adelante lo vamos a necesitar, la Luna se desplaza en su órbita alrededor de la Tierra a una velocidad de 12 grados por día. Es decir, si dividimos esos 12 grados en las 24 horas del día, tenemos una luna por hora, ¿sí? En el desplazamiento. Lo cual hace que la luna salga unos 50 minutos más tarde cada día. Y otra cosa que también nos va a interesar recordar más adelante en la charla es que cuando la luna se encuentra en el perigeo, efectivamente está en el punto más próximo a la Tierra y se la ve más grande, ¿sí? En tamaño aparente, que cuando está en el apogeo. Ahora, vamos a ver un poco las fases de la Luna. Bueno, les voy a explicar un poco qué es lo que estamos viendo acá. Esta es la Tierra, la Luna orbitando en torno a la Tierra, la radiación solar. Acá les va a ir mostrando cómo se va iluminando o no la Luna, y acá es el movimiento. Fíjense, la Tierra tiene al observador como centro, ¿sí? Y en torno a él se están desplazando este círculo amarillo que es el Sol y el gris que es la Luna. Es decir, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy poniendo a la Tierra como centro y al Sol desplazándose en torno a la Tierra. No es que me quiera ir a un sistema geocéntrico, sino que, bueno, es el movimiento reflejo, ¿sí? El movimiento aparente que uno observa desde su lugar, desde su ubicación. Entonces, yo quiero que vayan viendo, ¿sí? Esta es la Luna y este es el Sol. Acá ya hay una cosa que quiero mostrarles. Tenemos al Sol y a la Luna juntos, es decir, la Luna también se ve de día. Este es un concepto que a veces está equivocado, ¿sí? De que la Luna solamente está a la noche. No,
La luna también se ve de día, no solamente cuando es luna nueva y por eso se genera el eclipse de sol, sino que también la tenemos iluminada y de día. Bueno, si seguimos con esta animación, vamos a ver cómo la luna se va poniendo frente a la Tierra y va quedando iluminada toda la cara que está por detrás de la Tierra, es decir, la que queda oculta para nosotros. Y fíjense acá, en esta animación, tenemos a la luna frente al sol, y es cuando entonces se va a producir el eclipse de sol y la luna está en luna nueva. Si seguimos la animación, la voy a apurar un poco. Ahora lo que quiero mostrarles es cuando la luna está en el otro extremo de su recorrido, y lo que se va a generar justamente es la luna llena, ¿sí? Toda iluminada por el sol. Acá estamos de noche y tenemos al sol en un extremo y a la luna en el otro. Y ahí es cuando se da la configuración necesaria para tener un eclipse de luna. Entonces, necesitamos algo más, ¿sí? Más condiciones para poder observar un eclipse, para que se genere el eclipse. No solamente que la luna y la Tierra estén en esta configuración con las fases de la luna que les mostré, sino también que coincidan en los nodos de la luna. Es decir, la órbita de la luna, como se muestra acá, corta a la eclíptica o a la órbita de la Tierra en dos puntos, que se llaman nodo ascendente y nodo descendente. Estos puntos están retrogradando sobre la eclíptica, ¿sí? Porque nada está quieto y por el mismo efecto que les decía, el fenómeno de, bueno, de atracción gravitatoria, que todo tiene un movimiento. Estos nodos se desplazan y completan una vuelta en 18,6 años, lo que se conoce como periodo de los aros, y sobre los cuales más adelante les voy a hablar un poco más en detalle. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que está el año de eclipses, es decir, el tiempo entre dos pasos del Sol por el nodo ascendente lunar, por este punto. Entre un paso y el siguiente van a pasar 346,6 días. Fíjense que no se llega a completar un año nuestro de traslación alrededor del Sol, sino que en menos tiempo ya se cumple un año de eclipses. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que cada 173,3 días, ¿sí?, la mitad de tiempo, va a haber un eclipse, porque pasa por un nodo y está el otro. Entonces tenemos la estación de eclipses. Para que esto se entienda un poco, acá tenemos la línea de los nodos, ¿sí? Este nodo y este otro, la intersección de las órbitas, la línea que pasa por ellos. Quedaron el Sol, la Tierra y la Luna. Se genera un cono de sombra en el cual entra la Luna y por lo tanto tenemos el eclipse de Luna. En este caso, la configuración es, en la línea de los nodos, el Sol, la Luna, que para nosotros es luna nueva, porque la cara iluminada queda en la espalda, y entonces lo que tenemos es a la Luna tapando al Sol, la configuración para eclipse de Sol. A ver, un poco más en detalle el eclipse de Luna. ¿Cuáles son los casos favorables y cuándo no? Por ejemplo, acá tenemos la órbita de la Luna y la eclíptica. Ahora fíjense, acá la órbita de la Luna está sobre un plano, ¿sí? Siempre es imaginario, obviamente. Pero esa órbita o ese plano corta a la eclíptica en esta línea de los nodos. Ahora, yo no sé si alcanzan a ver que estos conos de sombra que se generan no coinciden. La sombra de la Luna no cae sobre la Tierra, ni la de la Tierra sobre la Luna. Y lo mismo pasa de este lado. Entonces, la línea de los nodos no coincide con la ubicación de los planetas, del planeta de la Luna, entonces no hay eclipses. Acá, sin embargo, de este lado, están justamente la intersección de los dos planos, es como si tuviera a los planos así, y la intersección de ellos fuera la línea, ¿sí?, en la cual hay intersección entre mis dedos. Y coincide con la ubicación de, bueno, Sol, Luna, Tierra, o Sol, Tierra, Luna. Y los conos de sombra hacen que uno quede contenido dentro del cono del otro. Y por lo tanto sí va a ser favorable para que se generen los eclipses. Acá, por ejemplo, una ampliación de lo que sería
esta representación gráfica, tenemos el Sol, la Tierra y la Luna, que está entrando en este cono de sombra. Este cono de sombra, la sombra más oscura, más intensa, se conoce como umbra, y esta otra, que tiene menor intensidad y que es más ancha, como penumbra. Fíjense, la penumbra tiene la base del cono enfrentada a la Tierra y termina apuntando hacia el Sol, mientras que la umbra o sombra tiene la base sobre la Tierra y tiene la punta de este cono enfrente de la Tierra, ¿sí? Hacia este otro lado. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque, como ya les aclaré, que la Luna está a distinta distancia de la Tierra en todo su recorrido orbital, cuando se encuentra a menor distancia tiene un mayor recorrido dentro de la umbra o sombra, que es donde permanece eclipsada totalmente. Entonces ahí es cuando va a estar eclipsada, digamos, en el eclipse total más tiempo. Y a su vez es cuando se la va a ver más grande, ¿sí? Es cuando se dice que es la superluna, simplemente porque la tenemos más cerca, la vemos más grande. Acá el 27 de julio del 2018, la luna atravesó la mayor distancia del cono de sombra, es decir, es cuando estaba más cerca de la Tierra. Y se tuvo un eclipse de superluna de sangre. Bueno, ¿por qué lo de sangre? Porque la Tierra tiene atmósfera y entonces cuando la luz del Sol pasa por la atmósfera, lo que hace es la atmósfera comportarse como una lente que refracta los rayos solares, ¿sí? Les cambia la dirección en la cual se desplazan. En particular, refracta al rojo, haciendo que el color rojo incida sobre la luna, y refleja o dispersa al color azul, y esta es la explicación de por qué nuestro cielo es azul. Si no tuviéramos atmósfera, no tendríamos un cielo azul. Entonces, superluna es cuando la superluna se produce cuando está en el punto más cercano a la Tierra, y la relación de tamaño entre más cercano y más lejano es de aproximadamente un 14% más grande en la superluna o un 30% más brillante. Otro concepto que quizás algunas veces escucharon es lo de luna azul. Bueno, lo de luna azul está haciendo referencia a cuando tenemos 2 veces luna llena en un mismo mes. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, porque el periodo sinódico es el tiempo que transcurre entre una fase lunar y la misma fase lunar, ¿sí? Es el tiempo que transcurre entre que se repita la misma fase lunar. Entonces, por ejemplo, si comienza nuestro mes de calendario y tenemos una luna llena, 29 días y medio después va a haber otra luna llena, y de no ser que estemos en febrero, el mes todavía no terminó. Entonces ahí es cuando se genera lo que se conoce como luna azul. Y volviendo a los eclipses, yo les dije que con la luna teníamos 3 eclipses, el penumbral, el parcial y el total. Así es como se ve la luna en esos eclipses. Ahora, ¿qué explicación tiene de por qué se genera uno u otro? Imagínense esto como si el cono de sombra que proyecta la Tierra, cuando tiene el Sol a su espalda y la luna delante, lo corto en la base, ¿sí? Entonces lo que veo son estos discos. Ahora, cuando la luna no llega a pasar por el cono de sombra propiamente dicho o umbra, sino que queda solamente por afuera, pasa por la penumbra, es cuando se produce un eclipse penumbral. Y fíjense que la luna apenas si se oscurece un poco, casi que resulta imperceptible. Cuando pasa exactamente por el cono de sombra o umbra es cuando la vamos a tener eclipsada totalmente y va a cambiar su color. No desaparece ni se pone negra, sino que se vuelve roja. Y en cambio cuando pasa, que está entre la umbra y la penumbra, entonces va a ser el eclipse parcial. La parte de la luna que quede dentro de la umbra va a tomar este color rojizo y va a ser parcial. Acá no llegó a tomar el color rojo porque la parte que quedó iluminada fue mucho mayor que la que estaba dentro de la umbra, y entonces bueno, no permitió que se viera ese color rojo. Acá me gustaron estas fotos del eclipse total de luna que tuvimos en enero del año pasado, para que se viera la diferencia. Acá está la luna llena, todavía no entró en el cono de sombra.
Acá está entrando a la parte de penumbra del cono de sombra y tenemos el eclipse penumbral. Esta es la diferencia que hay entre uno y otro. Realmente es difícil de notar. Ahora, cuando la luna comienza a entrar en la umbra, es cuando comienza a producirse lo que se conoce como el eclipse parcial. Una parte de ella está en la umbra, la otra parte está en la penumbra. Acá está más adentro y entonces ya empieza a notarse ese color rojo sobre la luna, y acá está completamente adentro y tenemos el eclipse total. Ahora, ustedes podrían decirme, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto no toma el color rojo también? Bueno, lo que sucedió con ese eclipse es que no fue un eclipse total de luna central, ¿sí? Fue uno no central. ¿Qué quiere decir que fuera no central? Que por cómo estaba la disposición de los astros, respecto a la línea de los nodos, la luna no pasó exactamente por el centro de la umbra, sino más bien hacia abajo. Entonces, esta luz azul que se ve acá es consecuencia de la luz del Sol que en las últimas capas de la atmósfera de la Tierra, en el ozono particularmente, se dispersa y genera esta luz azulada, que es la que quedó por debajo de la luna. Otra cosa que quiero hacerles ver es la duración de estos eclipses. Por ejemplo, acá en el cono de sombra o de umbra, lunas enteras completas, hay un poquito más de 2 lunas. Entonces, si recuerdan, la luna se desplazaba a 1 luna por hora. Entonces, acá el eclipse total no va a durar mucho más de 2 horas. Y cuando va saliendo de la totalidad y pasa por la penumbra, vamos a tener aproximadamente 1 hora más, quizás un poquito más, de cada lado. Por lo tanto, la máxima duración del eclipse es de unas 4 horas. Bueno, eclipse de Sol. Acá está en este esquema la configuración Sol, luna nueva y la sombra de la luna sobre la Tierra. Fíjense, este punto más oscuro es la umbra y va a ser el lugar sobre la Tierra donde se va a ver el eclipse total de Sol. Y toda esta zona más clara, de sombra más clara, que es la penumbra, es donde se lo va a ver como eclipse parcial. Bueno, acá es una sucesión de fotos de lo que fue un eclipse total de Sol. Esta es una foto donde el eclipse solamente fue parcial, por cómo, nuevamente, por cómo estaban en la línea de los nodos ubicados estos astros. Y lo que me gusta de esta foto es que tiene tan buena resolución que hasta parecen verse las irregularidades de la superficie de la Luna. Bueno, y algo muy destacable es que en Argentina hemos tenido, estamos teniendo, digamos, en 2 años consecutivos el eclipse total de Sol. A ver, un poco más sobre eclipse de Sol. Acá, por ejemplo, tenemos a la Luna, ¿sí?, en su fase de luna nueva, el cono de umbra, la penumbra. Y entonces lo que vamos a ver es un eclipse total. Al Sol lo vamos a ver así. ¿Por qué? Repito, esto de que justamente esté la relación de 400 entre los tamaños de Sol y Luna y de distancias de ellos a la Tierra, hace que el tamaño aparente, que es de aproximadamente medio grado, de ambos coincida. Entonces, en este punto, la Luna tapa perfectamente al Sol. Ahora, tenemos una característica más de este tipo de eclipses. ¿Y cuál es? Cuando la Luna está en lo que sería el apogeo de su órbita, ¿sí? Cuando está más alejada de la Tierra, ¿qué pasa? El cono de umbra no llega digamos, a afectar a la Tierra, no llega sobre la Tierra, ¿sí?, en su totalidad, sino que acá se corta y genera lo que se llama como antumbra. Esta antumbra es la que forma este anillo de luz que se ve acá en este eclipse, lo que se conoce como el eclipse anular. Y digamos, se puede entender como una consecuencia también de que al estar la Luna un poco más alejada en su órbita en la Tierra, el tamaño aparente para nosotros va a ser menor, ¿sí?, incluso menor que el del Sol. Entonces no llega a cubrirlo completamente. Mientras que quienes estén ubicados en la Tierra, en lo que sería la zona C, lo van a ver como eclipse parcial. Bueno, acá hay otra característica que la quiero comentar porque
uno cuando habla de eclipses la menciona, entonces es bueno que se entienda a qué se está haciendo referencia. Cuando uno habla de eclipse, como una de sus características dice la magnitud del eclipse. Entonces, por ejemplo, bueno, magnitud 0 cuando no hay eclipse. Ahora, la magnitud, fíjense, a medida que la luna se desplaza delante del sol, el valor de magnitud empieza a crecer. ¿Por qué? Porque se está dando una relación de la porción del diámetro solar, B'B, que es tapado por la luna o por el segmento AB de la luna. A medida que este segmento AB crece, la magnitud crece. Y también la oscuridad, solo que la oscuridad ya es un valor superficial, una medida superficial, o sea, de superficie, no superficial, de superficie. Pero obviamente están relacionadas. Cuando crece la magnitud, crece la oscuridad. Y cuando la luna está completamente delante del sol, esa magnitud va a ser 1 o mayor que 1. Bueno, esto es de hace exactamente un año atrás y quiero mostrarles la secuencia de fotos que nosotros fuimos sacando al eclipse, que pudimos observar en Villa Cañas, con obviamente cámaras preparadas con filtro solar, ¿no? Entonces, bueno, acá es cuando la luna empieza a desplazarse delante del sol, lo va cubriendo cada vez más, la magnitud va siendo cada vez más grande. Acá tenemos las perlas de Bailey y acá finalmente el eclipse total. ¿Qué son las perlas de Bailey? Las perlas de Bailey se producen unos segundos inmediatamente antes o después de la totalidad. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que la luz del sol, cuando incide sobre la luna, no incide sobre una esfera, sobre una bola de una cara lisa perfecta, sino que es una superficie que tiene irregularidades, ¿no? Que tiene valles, cráteres, montañas. Entonces, la luz obviamente se encuentra con obstáculos en el camino y no va a pasar de igual manera. De este modo es que se generan estas aparentes formas de perlas. Bueno, otro efecto también muy lindo es lo que se conoce como anillo de diamante. El anillo de diamante se da unos segundos antes o después de que se generen las perlas de Bailey. ¿Por qué? Es como un estallido de luz. Cuando ya está prácticamente todo cubierto, el sol todavía queda como un último centelleo fuerte de luz que está asomando por un sector del borde de la luna y da este efecto de un anillo de diamante. Bueno, y entonces cuando ya tenemos al sol eclipsado completamente, es cuando se puede ver la corona solar. Es el único momento en el cual esta parte del sol es posible de observar, la corona. O en un eclipse total de sol o usando un coronógrafo, ¿no? Que son telescopios que se preparan para tapar el centro del sol. Bueno, ¿qué tiene de particular? Es una extensión de atmósfera realmente de millones de kilómetros. Es en el único momento en el cual podemos sacarnos los protectores que tengamos de nuestra vista cuando observamos el eclipse de sol, porque esta radiación que llega no es dañina para nuestros ojos. Y bueno, algo que les quería mostrar, esta es una foto de un día de sol, en mayo de este año lo sacó un fotógrafo que tiene las cámaras preparadas, y se puede ver claramente una de las fulguraciones, ¿sí?, que se presentan en la atmósfera solar, en la corona, puede ser una de estas que están acá en color rosa, y que son una consecuencia del plasma, ¿sí?, que es ese gas con partículas cargadas eléctricamente que tiene interacción con el fuerte campo magnético que posee el Sol, y que llegan a tener extensiones de tantos kilómetros que, bueno, esta, por cuentas que se han hecho, podría llegar a tener una extensión de 9 tierras, es decir, entrar el planeta Tierra 9 veces en todo este recorrido. Bueno, y esta foto me gustó, es de un eclipse parcial de Sol, y casualmente, en el momento en que se lo estaba observando, la Estación Espacial Internacional estaba cruzando delante del Sol. Entonces, bueno, salió en la foto. Estas son manchas solares, pero esta es la Estación Espacial. Y esto es una foto tomada desde la Estación Espacial de un eclipse total de Sol, donde justamente la sombra de la Luna, que es esta mancha negra, queda proyectada sobre la Tierra. También me pareció que podía ser lindo para mostrarla. Bueno, y a ver acá, digamos, un detalle o una aclaración sobre los momentos en los cuales
se pueden generar, se pueden observar eclipses. No solamente cuando estos astros se disponen exactamente en la línea de los nodos. A ver acá. Acá, por ejemplo, tenemos, esta es la eclíptica, la línea amarilla. Acá estamos representando con ello no a la Tierra, sino que el movimiento aparente del Sol. Y esta es la órbita de la Luna, que acá lo tenemos de este lado, que está inclinada unos 5 grados aproximadamente respecto de la eclíptica. Entonces, fíjense, hay distintos límites, ¿no? Distintas distancias angulares. ¿Qué quiere decir esto? Si el Sol, vamos a este caso, si el Sol se encuentra dentro del límite menor, es decir, 11 grados para un lado u 11 grados para el otro lado, un total de 22 grados, es como si acá, digamos, esos grados son esta distancia. ¿Cuánto se abre la visual que yo tengo desde la Tierra? Entonces tengo 11 grados para acá, 11 grados para allá. Si está dentro de esos 22 grados, se va a producir un eclipse central, ¿sí? La Luna va a pasar delante del Sol, la Luna nueva, y vamos a tener un eclipse total o anular, dependiendo de la distancia de la Luna a la Tierra. Obviamente solo se va a ver en alguna parte del planeta. En cambio, si el Sol se encuentra entre ambos límites, entre el mayor y el menor, tanto de un lado como del otro, es decir, con un valor que puede ser mayor a 22 y menor a 34, por acá, entonces va a haber alguna clase de eclipse, pero solo va a ser parcial. Y, digamos, a mayor proximidad del límite mayor, si vamos a este otro caso, y entonces pensamos en la configuración Sol, Tierra y Luna, estaríamos en la misma situación, solo que ahora sería la Luna la que tendría solamente un eclipse parcial o penumbral, que es el eclipse que puede tener la Luna. La otra situación posible es que el Sol se encuentre más allá del límite mayor, ¿sí? Entonces ahí ya no va a haber eclipse posible. No se va a observar ningún eclipse, ni de Sol ni de Luna. Como el Sol se desplaza 1 grado por día, recuerdan que eso lo vimos al principio, va a tardar aproximadamente 34 días en recorrer toda la zona de eclipses, que tiene aproximadamente 34 grados, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en el transcurso de un mes podemos llegar a tener 2 eclipses sin ningún problema. Bueno, los aros o ciclo de Saros. Se trata de un periodo de tiempo en el que transcurre 223 meses sinódicos. Por si no lo recuerdan, también al principio de la charla yo conté que el mes sinódico dura 29 días y medio y es el tiempo que transcurre entre 2 mismas fases consecutivas, como ser entre una luna nueva y la siguiente luna nueva. Ahora, si tengo 29,53 días dentro de un mes sinódico y necesito que transcurran 223 meses sinódicos, entonces voy a tener un Saros de 6.585,2 días, que es del orden de 18 años, 11 días y 8 horas. Mariela, perdón, o sea, estás Sí. definiendo cómo se da un ciclo de Saros. A mí no me Claro. quedó claro qué es el ciclo de Saros, o sea, Bueno, el ciclo de ¿qué se Saros, cumple ahí? sí, ahí, a eso iba ahora. El ciclo de Saros es cuando la configuración Luna, Tierra, Sol, Sol, Tierra, Luna, depende del eclipse del que se trate, se repite exactamente. Entonces, un eclipse que tuvo lugar, no sé, por ejemplo, ahora el 2 de julio del año pasado, transcurridos 18 años, 11 días y 8 horas, es de esperar que se repita, para que se cumpla el ciclo de Saros. Ahora, Perfecto. ¿qué sucede? No se va a ver en el mismo lugar sobre la Tierra. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle por qué. Transcurridos los 3 Saros, ¿sí? 3 veces esta cantidad, fíjense, las 8 horas, 8 por 3, 24, van a sumar un día a estos 11. Y entonces vamos a tener lo que se conoce como excélimos, que son 3 aros y que consta de 18 años por 3, es decir, 54 años, 11 días por 3, que son 33 días, más el día que se agrega por las 8 horas por 3. Es decir, un excélimos dura 54 años y 34 días. Y el eclipse se repite exactamente en la misma longitud de la Tierra. A ver si con el gráfico se puede entender un poco más. Vamos, por ejemplo, a este ciclo de Saros, ¿sí? El 18 de mayo de 1901. Ese eclipse se repite, pero no se ve en esta zona de la Tierra.
¿Por qué? Porque esas 8 horas hacen que la Tierra, digamos que es una tercera parte del día, hacen que la Tierra, los 360 grados que rota sobre su eje, rote un tercio, es decir, 120 grados. Entonces, por eso no se va a dar acá, sino que se va a dar a 120 grados, ¿sí? En otra longitud. Y un saro más, es decir, otra vez, 18 años, 11 días, y 8 horas respecto de este, va a ser que ese mismo eclipse suceda, pero también a 120 grados del anterior. Entonces, fíjense que transcurridos 3 saros, el eclipse es el mismo, en la misma latitud, pero va cambiando de longitud. Ahora, si vamos al saro siguiente o al ciclo de saros siguientes, paso de acá a acá, y tengo los 18 años, 11 días, y 8 horas, y si comparo esto, es decir, que cuando hay un exelismo, yo voy a tener el mismo eclipse en la misma longitud, prácticamente, pero lo que va a ir cambiando es la latitud. Entonces, ahora tengo este ciclo de saros, se repite acá, 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 igual latitud y cambia de longitud. Después, se cumple un exelismo, voy al siguiente, tengo el mismo eclipse que tuve 54 años antes, en la misma longitud prácticamente, pero en otra latitud. Y así se va desplazando la latitud hasta que, bueno, cuando llega a los polos ya se reinicia. Y esto es importante de medianamente entender para tener una idea de por qué transcurren tantos años hasta que se vuelve a tener el mismo eclipse exactamente en el mismo lugar sobre la Tierra, ¿sí? Y esta es la razón. Entonces, por ejemplo, los eclipses de este año. Tuvimos el 10 de enero, el de luna, que fue penumbral, no se vio desde la Argentina. El 5 de junio, luna penumbral, cuando la luna estaba saliendo, se vio en Argentina. El 21 de junio, el de sol, no sé si lo recuerdan, que fue anular, en Argentina no se vio hacia la zona de Asia. El 5 de julio, ¿sí? El domingo, vamos a tener un eclipse de luna penumbral, que se va a ver aproximadamente cuando ya, creo que cuando ya esté en la madrugada del 5 de julio, quizás un poco más temprano. Y el 30 de noviembre vamos a tener otro eclipse de luna penumbral. Y en Argentina se va a ver cuando la luna se esté poniendo. Y el eclipse, del cual estamos todos más pendientes, es el eclipse total de sol que va a suceder el 14 de diciembre. Depende del lugar donde uno se encuentre sobre el país, en el país, pero bueno, va a ser entre las 11:42 y 14:48 horas. Ahora, fíjense, esto que les estuve comentando de los tiempos, de los periodos. Este eclipse de luna ocurrió 16 días antes que el eclipse de sol. Y 15 días después, otra vez eclipse de luna. Entonces, acá, digamos, aproximadamente se está cumpliendo, ¿sí?, el periodo sinódico de 29 días y medio que la luna se demora en repetir su fase. Y entonces, por esa razón, podemos tener en un mismo periodo orbital de ella 2 eclipses, y el del sol en el medio. Fíjense qué pasa con este. El 10 de enero hubo un eclipse de luna, y 15 días antes tuvo lugar este eclipse anular de sol, que bueno, que no se vio acá en Argentina. Y si el 30 de noviembre hay un eclipse de luna penumbral, justamente 15 días después vamos a tener el de sol. La relación de 15 días entre un eclipse de luna y el eclipse de sol es justamente por la configuración de cómo están en la órbita la luna en torno a la Tierra. Digamos, en un punto de la órbita, en un extremo, está favoreciendo que el eclipse sea de luna, y cuando hace medio recorrido en torno a la Tierra, está favoreciendo que el eclipse sea de sol. Y a su vez, no sé si recuerdan el año de eclipses, que también les comenté, pasaron, o van a pasar, 176 días entre este eclipse de sol y el siguiente, y pasaron 178 días entre este eclipse de sol y el anterior. Con lo cual, digamos que la mecánica celeste se está portando bastante bien. Bueno, una nota interesante. ¿Cuáles van a ser los próximos eclipses de sol observables en Argentina? Acá encontré la representación de algunos de todos los que estoy poniendo acá. Fíjense, total va a haber uno solo, que va a ser en el año
2048, y los anteriores van a ser parciales o anular. Bueno, este es el que vamos a tener este año. El año que viene va a haber un eclipse solar, pero que se va a ver en la Antártida, y creo que ahí también va a ser total, pero desde la Antártida. Y después acá están los siguientes eclipses de sol. El anular es por el sur, en el 24, en el 27, el sur y puede pasar por el sur de la provincia de Buenos Aires. El del 2034 anular va a pasar por el norte del país, después vuelve a estar en el sur. Ahora, como ven, vamos a poder disfrutar de varios eclipses, solo que bueno, otra vez, no van a suceder en el mismo lugar en el planeta ni en el mismo lugar en el país. Entonces, si uno quiere observarlos a todos, tiene que ir tras los eclipses, tiene que ir recorriendo. A ver si consigo mostrarles otra cosa que me pareció interesante. Fíjense, 2020. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, todos los eclipses que mencioné. El disco gris es la luna y el dorado es el sol. Entonces, eclipse lunar en las fechas que acabo de mencionar. Otro de luna, el de sol que ya pasó el 21 de junio, el de luna que va a ser el domingo, el de luna de noviembre y el de sol de diciembre. Fíjense que podemos tener años de hasta, acá hay 3, 4, 5, 6 eclipses, e incluso hasta 7 podría ser el máximo. Por lo general, en los sucesivos años se tiene del orden de 4 eclipses, ¿sí? Y es solar, lunar. Cuando hay un eclipse de sol, va a haber un eclipse de luna, antes o después del solar. Y otra cosa que quiero que vean es que como el año de eclipses no ocupa exactamente el año de calendario nuestro, no vamos a tener, por ejemplo acá, ¿no? Tuvimos el 26 de mayo este eclipse, o si se quiere, el de sol que fue el 10 de junio. Pero al año siguiente no se da el 10 de junio, se da el 31 de mayo. Y al año siguiente se da también el 19 de abril. Y así se va corriendo esta línea, va subiendo. ¿Por qué? Porque no llegan a transcurrir 6 meses entre un eclipse y otro, ¿sí? Como les explicaba, del año de eclipses. Ah, bueno, y esto se puede consultar en la página de la NASA, ¿sí? Ahí tiene todos los eclipses. Y a modo de resumen de lo que estuve diciendo, que ya los debo tener bastante aturdidos, digamos, las cosas que se tienen que recordar. La Tierra se desplaza en torno al Sol en una órbita elíptica con un ángulo de inclinación de aproximadamente 23 grados. Y la Luna en torno a la Tierra en una órbita elíptica con un ángulo de inclinación de aproximadamente 5 grados. Ya estas son 2 razones para que no tengamos eclipses todos los meses. Están los puntos de intersección de ambas órbitas que se denominan nodos, y la línea de los nodos que va de un nodo al otro, y que si por ejemplo en esa línea se encuentran Tierra, Luna en su fase de luna nueva y Sol, va a haber eclipse de Sol, que puede ser total, parcial o anular. Pero si se encuentran Sol, Tierra y Luna, como luna llena, va a haber eclipse de Luna, que puede ser total, parcial o penumbral. El Sol es 400 veces más grande que la Luna y se encuentra 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Es una característica que en el sistema solar solamente se da con nuestra Luna y el Sol, y que también, bueno, favorece a que tengamos los eclipses. Va a haber un eclipse de Sol cada 174 días aproximadamente, ¿sí?, referido al año de eclipses que les decía, y un eclipse de Luna aproximadamente 14 días antes o después del eclipse de Sol. Tenemos el periodo de los aros, de 18 años, 11 días y 8 horas, y todo esto, con los excélimos que les expliqué, hace que finalmente en el mismo lugar sobre la Tierra se tenga un eclipse total de Sol cada 375 años. El de Luna sí es más frecuente, ¿por qué? Porque medio planeta tiene la capacidad de observarlo, ya que es suficiente con que sea de noche. Y se puede repetir cada 2 años y medio. Por eso es que nosotros, que estamos teniendo la posibilidad de observar eclipses totales de Sol en nuestro país en estos años, yo creo que hay que aprovecharlo. Bueno, y vamos a ver un poco rápido las utilidades científicas del estudio del eclipse de Luna. La esfericidad de la Tierra, porque fíjense, el hecho de que la sombra tenga esta forma curva está mostrando claramente que el cuerpo que la genera es esférico. Una Tierra plana no podría generar esa sombra. Bueno, nuestra atmósfera, lo que les decía, ¿no? Que la Tierra bloquea toda la radiación solar que llega a la Luna. Entonces, uno puede conocer cuáles son esas partículas en suspensión que se encuentran en la atmósfera, según cómo se
ve afectada la radiación solar. Polvo en suspensión, erupciones volcánicas, nubes. Y acá, por ejemplo, hay fotos de 2 casos de eclipse de luna total que se han dado seguramente porque la contaminación en la atmósfera era diferente en un caso y en otro. Y acá este esquema me gusta porque esto tiene mucho que ver con el ocaso y el amanecer. ¿Por qué vemos al sol rojo? Porque la radiación solar entra de esta forma y atraviesa mayor cantidad de atmósfera. Entonces, llega la luz roja, digamos la componente roja de la luz solar, de la luz blanca del sol, y el resto se dispersa. Mientras que al mediodía, o digamos en las primeras horas de la tarde, a medida digamos que ya amaneció y avanza el día, la luz tiene que atravesar un espesor menor de la atmósfera y entonces no sufre toda esta refracción y esta dispersión como pasa acá. Bueno, conocimiento sobre la superficie lunar. Acá hay una foto del orbitador de reconocimiento lunar que durante el eclipse del 2011 pudo estudiar un cambio muy abrupto de temperatura sobre la superficie de la Luna. Cuando, claro, piensen que la Luna no tiene atmósfera, entonces cuando le está dando la radiación solar, llega a alcanzar los, bueno, casi 100 grados, ¿sí?, de temperatura. Mientras que cuando entra en el cono de sombra de la Tierra y es eclipsada totalmente, baja a 128 bajo cero. Bueno, estos cambios de temperatura sirven para estudiar la composición y el relieve de la superficie lunar. Y algo que se puede estudiar sobre la superficie lunar son los regolitos, ¿sí? Estos cambios bruscos de temperatura que suceden con el eclipse, también favorecen a que se pueda estudiar este polvo fino, gris, que cubre la superficie lunar, y que es lo que, bueno, hizo que quedara esta huella cuando el hombre llegó a la Luna. Esto es importante de conocer, porque de esta forma se van a poder saber para las futuras misiones tripuladas dónde hay un suelo firme para que la nave se estacione, o dónde está lleno el suelo de regolito, que es todo un polvo, que quién sabe cuánto tiene que bajar la nave hasta que finalmente esté firme, ¿no? Entonces este no es un dato menor. Bueno, también el lado oscuro de los cráteres. Durante un eclipse se ponen al descubierto cráteres desconocidos. ¿Por qué? Porque las rocas pierden calor con mayor o menor rapidez dependiendo del tamaño que éstas tengan. Entonces, algunos cráteres van a comenzar a brillar porque las rocas que contienen todavía están calientes, ¿sí? Y entonces se puede ver ese contraste y es posible identificar el cráter. Bueno, y la utilidad científica del estudio del eclipse del Sol, no podía no mencionarlo porque esto realmente ha sido muy importante en la física y en la astronomía, y fue el hecho de poder verificar la teoría general de la relatividad rápidamente. Acá está la posición real de la estrella, su rayo de luz, ¿no? Cuando pasa próximo a un cuerpo celeste con un campo gravitacional fuerte, en este caso el ejemplo del Sol, sufre una deflexión la luz, y entonces cambia su recorrido y nosotros lo vamos a ver a la estrella ya no acá en la posición real, sino desplazada hacia este otro lugar en el cielo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En el eclipse del 29 de mayo de 1919, en Brasil y en África se lo pudo observar. Yo tengo esta foto obtenida en Sobral, Brasil. Y acá lo que se ve es el Sol eclipsado completamente, y estas estrellas, por ejemplo, estas particularmente que están acá en el borde, se están viendo gracias a este efecto de deflexión debido al campo gravitatorio, ¿sí? Bueno, acá hay un esquema que me gustó de la teoría de la relatividad general de Einstein, que dice que en realidad lo que sucede es, bueno, como la curvatura, ¿no?, del espacio-tiempo, que hace que esos rayos de luz cambien, digamos, en cierta forma vean afectado su recorrido, y que cuando uno observa y proyecta, cambia el lugar donde ve la estrella en el cielo. Y acá, por ejemplo, este esquema también me gustó, que digamos es un esquema de la foto que estaba mostrando recién. Estas estrellas que están tan cerca del Sol son las que en la noche uno las puede ver, pero en el día, con la luz del Sol, obviamente
no se distinguen. En cambio, con el eclipse total de Sol, ¿qué se vio? Que sufrieron la deflexión de la luz y en realidad aparecieron acá adelante. Estas acá, a medida que nos alejamos del Sol, la deflexión de la luz es menor y el desplazamiento de donde uno ve ubicada la estrella en el cielo también es menor, es más corto. Entonces, ¿cómo se supo esto? En el eclipse total de Sol se midió la ubicación en la que se observaba a estas estrellas y después, cuando fue de noche donde se las estaba viendo, también se las observó y ahí se notó este cambio, este desplazamiento que tenían en su posición en el cielo. Y lo que quiero mostrarles finalmente, algo que todos deben saber, que son las formas seguras de observar un eclipse. Nosotros el año pasado trabajamos con un lindo grupo de la Facultad de Astronomía, con un proyecto de extensión que presentamos en la universidad. Hicimos mucha divulgación, mucha enseñanza sobre talleres y nos esforzamos por explicar la forma segura de observarlo para que, bueno, nadie se lastime los ojos, ¿no? Entonces hicimos estos flyers donde acá lo que estamos diciendo son, ¿qué es lo que hay que usar? Lentes homologadas, que son especiales, con filtros especiales, las máscaras o vidrios para soldar, que tienen la característica DIN 14, menos que eso no, o telescopios o largavistas provistos de filtro solar. Y lo que no sirve son las placas radiográficas, los anteojos de sol o ahumados no sirven, ni las cámaras de fotos sin filtros. Una forma indirecta de observar el eclipse es mediante proyección. Por ejemplo, también hicimos trípticos donde explicamos todo el paso a paso de cómo hacer una cámara oscura. La cámara oscura tiene la característica de invertir la imagen, ¿sí? El haz de luz entra por un orificio que tiene que ser muy muy pequeño para que entre colimada y se produzca una imagen más clara cuando sigue el recorrido y se termina proyectando sobre la pared. Fíjense que obviamente queda invertida la imagen. Cuanto, digamos, armamos estos tubos, preparamos estos tubos con rollos de cocina. Cuanto más largo es el tubo, más atrás se forma la imagen. Entonces va a ser más grande, pero a su vez la luz va a estar distribuida en una superficie mayor. Más grande y más tenue. Más corto es, más chica y con mayor concentración de luz, entonces más intensa. Esta es una escuela a la que fuimos en Villa Cañas y las chicas estaban usando los vidrios DIN 14, que los preparamos con unas máscaras para que no se corten, y los anteojos con los filtros especiales y las cámaras oscuras. Y esta es una foto que me gusta mostrar porque, bueno, es un resultado del eclipse del año pasado, donde acá tenemos las imágenes del mismo momento del eclipse, con cámara de fotos, con filtro solar, y sacada a lo que se registraba, proyectado, en la cámara oscura. Y fíjense, por ejemplo, esta es la cámara de fotos, y esto, en el sentido inverso, es la cámara oscura. Acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Bueno, eclipse total, obviamente acá no se vio nada, y nuevamente el efecto de invertir la imagen. Acá simplemente uno de los tantos talleres donde se explicaba cómo hacer esta cámara oscura. Es importante que en un extremo se ponga el papel manteca, que es donde se va a proyectar el eclipse, y en el otro un cartón con un orificio muy muy pequeño. Bueno, acá están las lentes homologadas, los vidrios, cámaras con filtro solar, una antena DirecTV con un dispositivo electrónico para poder registrar el cambio de intensidad de ese flujo que se iba recibiendo, que se iba midiendo, el telescopio reflector con un filtro de placa de anteojo solar, un radiómetro para medir la cantidad de radiación ultravioleta y radiación en general, y también la proyección del eclipse mediante un colador de pastas, una espumadera, donde cada uno de los orificios por donde pase la luz es un eclipse. Bueno, acá están algunos de los datos que se pudieron registrar el año pasado en Villa Cañas, y fíjense cómo la temperatura fue bajando hasta que cuando ya prácticamente era el momento de la totalidad, había descendido varios grados. Pero mucho más evidente es cuando se mide con el luxómetro la magnitud de la intensidad de la radiación solar que se estaba recibiendo. Acá tiene un salto muy grande, y acá también, ya prácticamente acá estaba todo eclipsado el Sol. Entonces,
digamos, esto más allá de que uno lo ve y lo vivencia, también es lindo registrarlo con estos datos. Bueno, y ahora sí, ya quiero cerrar acá, quiero terminar mostrándoles, esto fue el momento del eclipse filmado con un dron. Miro hoy y se me sigue poniendo la piel de gallina. Bueno, gracias. Realmente espectacular, Mariela. A ver, los que tuvimos la suerte de vivir lo que fue el eclipse el año pasado, realmente es impresionante, ¿no? Y poder decirle a la ¡Wow! gente que no dejen, si en lo posible, de ir a verlo. Para mí fue, o sea, uno le pueden contar, puede ver videos, puede ver fotos, pero yo jamás me imaginé que iba a vivir lo que vivimos. Para mí es el espectáculo natural más impresionante que se puede presenciar. ¿Sí? Nosotros Eh, decíamos, todo el grupo que estaba ahí, que bueno, que sabíamos, conocíamos perfectamente lo que yo expliqué en esta charla, ¿no? Cómo se produce el eclipse, y teníamos eso, todo el conocimiento del detrás de escena, digamos, pero nada de eso impidió la emoción inmensa, no sé, las ganas de llorar, de gritar, de reírte, que se sienten en ese momento en el que se hace eclipse total, pero en general en el transcurso de todo el eclipse, es realmente para disfrutarlo. bueno, preguntas, te tenía preparadas varias, pero la verdad que espectacular, muy completo. Así que me dejaste sin preguntas casi. A ver, una pregunta. La Tierra y la Luna se alejan cada año. Ah, eso es un tema. Acá dicen, excelente explicación. Una pregunta. La Tierra y la Luna se alejan cada año. ¿Esto afecta a los eclipses? Bueno, en los primeros años ahora no va a ser más efecto que este que mencioné de los distintos puntos de la Luna en su órbita, ¿no? Cuando está un poco más lejos, un poco más cerca de la Tierra, si se ve la superluna, si en vez de tapar completamente al Sol tenemos un eclipse anular. Por ahora, por estos años, no va a ser más que eso. Pero bueno, de acá a muchos cientos, miles de años, sí, seguramente va a empezar a afectar de otra manera porque se va a perder la relación 400. Si son 2 centímetros por año, ¿no? Lo que se está alejando, o sea que por unos Sí, cuantos sí, miles de tiene que años. notar. Bueno, aprovechen. Nosotros, las generaciones siguientes no lo van a notar. ¿Se puede acceder a estar con ustedes en Piedra del Águila? Yo tengo Sí, pasajes para ir con mi hija Selene de 7 años a las grutas. claro, son todos bienvenidos. Bueno, creo que no hay más preguntas. En serio, Mariela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.